Desde ahora inicia Tu Voz al Mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú en todo el país. Miren, aunque muchos presumamos que las situaciones de carácter social, política, que se desarrollan fuera de la jurisdicción nacional, no nos incumbe, no es cierto. Los valores democráticos trascienden cualquier tipo de fronteras. Y este es un continente que ha sido históricamente estremecido por la mano autoritaria, por la conculcación de derechos fundamentales, por el desenfreno desde el poder. Y no importa dónde se manifieste el exceso, tenemos que levantarnos con conciencia auténticamente democrática. Lo decimos porque, si bien es cierto, ayer se celebraron elecciones falsas, simuladas, hipócritas, irresponsables en Nicaragua, colocando con un 75% a quien ha dirigido ese país con un criterio profundamente de dictador, uno hace el recuento del lugar para que la gente solo tenga presente cuántas jornadas en países como los nuestros todos estuvimos entusiasmados recaudando fondos para estimular un proceso de democratización en Nicaragua. ¿Cuántos esfuerzos se hicieron en el continente y cuánto del liderazgo político auténticamente democrático de esta parte de la región, recursos, orientación política, dispuso de todo lo que tenía a su mano para garantizar un éxito de carácter democrático en Venezuela frente a una dictadura de Anastasio Somoza? Yo recuerdo al doctor Peña Gómez, que nos ponía a todos los jóvenes a recaudar en cada esquina fondos para ser solidarios con el proceso nicaragüense. Y las visitas aquí de Edén Pastora y de figuras fundamentales, simbólicas. Qué grave, qué terrible que ese personaje que ascendió al poder el 19 de julio de 1979 junto a otros comandantes revolucionarios, su paso por el poder, su derrota electoral, no le haya hecho asimilar las herramientas fundamentales de un proceso democrático. ¿Y qué concluyó ayer? Años de represión, persecución, cerco a la disidencia, la concepción de que el Estado es una especie de patrimonio familiar, con un sentido de heredad hasta expresado en la vicepresidenta, que es su esposa. Y frente a eso yo solo quiero recordar lo siguiente: qué penoso es que mucha de la gente que combatió dictaduras terminen siendo dictadores. Es la gran caricatura de la democracia, porque la democracia no es una prédica, es una práctica. Y detrás de muchos corazones de discursos transformadores, redentores, también una esencia y una naturaleza autoritaria, que su gran temor es salir del poder, porque han cometido tantos excesos, abusos, que siempre tienen miedo. Por eso, desde esta que es Tu Voz al Mediodía, nos solidarizamos con todos los dirigentes políticos importantes de Nicaragua y sin jerarquía, ciudadanos que han sido víctimas de este proceso de represión, que llegó a un proceso eleccionario con los líderes fundamentales presos, con una prensa limitadísima, con una comisión electoral al servicio del dictador Daniel Ortega. Y es por eso que en cada rincón del mundo tenemos que luchar a favor de una democracia auténtica, no en la prédica, en la práctica. Porque también hay muchos simuladores que con un traje democrático son tremendos autoritarios y estructuran las instituciones a su servicio, hacen procesos electorales permeados por intereses personales y políticos. El Congreso se burlan de ello, las instituciones como el Tribunal Constitucional la colocan a su servicio. Y es contra eso que hay que luchar en toda América Latina. No, y señalan en los partidos de dedos también a los dirigentes que deben quedarse. Y eso es una señal autoritaria. Claro, claro. Así que, en nombre de Fabricio, Miel y todo lo que hacemos este programa, excúsame la expresión, pero lo de Daniel Ortega no tiene nombre. Ese es un abusador. Un abusador. Decirle a la comunidad internacional, ese bandido, que él sacó un proceso 75%, es una falta de respeto, una insolencia. Tú sabes que el problema radica en la política cuando inicialmente se van perdiendo
los valores democráticos, pero yo más que los valores democráticos, la teoría, la razón de ser. Hemos cambiado en los últimos años los ideales por el pragmatismo político, por el que se resuelva, por el dinero, por figuras que no tienen la preparación mínima de la política. Y el caso de Ortega no deja de serlo, a pesar de que él era un guerrillero, una persona que viene de las luchas. Pero cuando uno lee el libro de Sergio Ramírez, Adiós muchachos, uno le ayuda, ese libro ayuda a que uno pueda entender cómo una persona se va desviando de los ideales y se va acomodando a sus propios intereses. ¿Qué es lo que ha sucedido con Ortega? Eso mismo, Ortega el guerrillero antes de llegar al poder. Desde que él llegó al poder, las diabluras, las prácticas incorrectas que este señor ha hecho, y sin entrar en lo personal, pero por ahí anda una hijastra de él que dice barbaridades, tanto de él como de su mujer, de su esposa. Entonces, que es Rosario Murillo. Rosario Murillo, que es la que controla el gobierno, sí, dicho claro, sea de paso, es la mujer fuerte detrás del trono. Ahora, esto debe ser una lección importante para toda Latinoamérica. Yo no me gusta ir porque quizás, ¿cuántos países no escuchan? No. Yo quiero hablar de aquí, de República Dominicana. Cuando los ideales se pierden, y yo tengo días, y tú también, y Fabricio, hablando de lo peligroso que es cuando los partidos políticos pierden sus ideales. ¿A dónde llegamos? Ahora mismo estamos en un escándalo tras otro en República Dominicana por los actores políticos, porque hemos involucrado en la política narcotraficantes, riferos, empresarios. Todo el que no tiene que ver con la política se ha involucrado y ha dado malos resultados. ¿Por qué? Porque no hay ideales. Tú agarras a cualquiera ahora y le preguntas, ¿qué es usted? Centro izquierda, derecha, centro derecha. Nadie sabe. ¿Por qué? Porque involucramos a personas que no fueron entrenados, no tienen ideales. Le han impregnado a la política un grupo de gente que llegó sin criterio de lo que hay que hacer, sin entender que todas las decisiones tienen que ser políticamente viables, pero no lo puede entender si no es político. Entonces, el ejemplo de Ortega nos envía una señal clara de que la política es para políticos. Él era un revolucionario, un guerrillero, y muchos otros que se han involucrado en la vida política no tienen ni idea de qué es lo que se va a hacer con ellos. Entonces, este ejemplo es aleccionador. Ortega vuelve y le saca la lengua a todo el mundo. A la comunidad internacional fundamentalmente. Y bajo el pretexto de que es un país democrático, aparentemente no hay las formas de poder sacar a este hombre. Y lo que es peor, tiene 4 periodos consecutivos. Y ahora con su mujer al lado. Creo que este es el segundo periodo donde la mujer es la vicepresidenta. Es la ministra de Comunicaciones del gobierno. O sea, todo. Sus hijos también. Señores, no podemos continuar involucrando en la política gente que no tiene ideales, que no sabe a qué va. Ahora la idea es ir a hacer fortuna. Otros más van a acumular poder. Al final no van a lo más importante, como decía Peña. Servir a la gente. Servir a la gente. Eso es una tragedia lo que está pasando. Y hay que decirlo, porque mucha de la gente que ha hecho carrera en la militancia política siempre fue muy propenso, en la década de los 70, a hacer impugnaciones a gobiernos autoritarios de derecha. O sea, Pinochet, sí. Argentina, sí. Uruguay, sí. Paraguay, sí. Yo solo lo doy como un dato anecdótico. Hoy tenemos a Agustín Cortés para hablar de cine. Y no sé hasta qué punto lo de Ortega sea materia de cine, ¿no? ¿Verdad? Una comedia. Pero yo quiero recordar, para que ustedes vean la tragedia de América Latina. En Paraguay existió un partido, Partido Colorado, Partido Stroessner. Sí. Pero hay una novela que yo pienso que hay que leerla con tranquilidad, que se llama Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos, que él describe lo que fue la dictadura de Rodríguez de Francia, allá. Que Rodríguez de Francia un día simuló su muerte y puso a su vocero a leer un decreto diciendo: ha muerto el presidente. Y como la gente salió a celebrar,
y era simulado el decreto, decapitó a todo el mundo. Es lo más cercano que yo tengo a Ortega en esta coyuntura. Porque una persona que viene de las luchas democráticas, que estuvo preso, que se fue al exilio, que llegó, que conquistó el poder por vía revolucionaria, hay que decirlo. Cada vez que uno piensa en ese tipo de crápulas que se degradan humanamente, con impugnaciones que tienen que ver hasta con su privacidad sexual, cosa que no es parte del debate, pero revela la esencia de la gente, tú dices, pero por Dios. Ahora, como la canción, que digo, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. No es todo es así. Cuando tú ves ese tipo de, repito, esperpentos, y piensas en Pepe Mujica, tú dices, no, pero mire, espérate. Hay una esperanza. Hay una esperanza, todo no es así. Pero qué penoso, de verdad, que una patria que tiene un vínculo histórico con nosotros, o nosotros con ellos. Hay que recordar que Gregorio Urbano Gilbert, una figura esencial de este país, que acompañó a Sandino en sus jornadas libertarias, era de San Pedro de Macorís, hay que decirlo. Y que participó aquí ya en el tramo final de su existencia en la Guerra de Abril, más como una figura simbólica. Y nosotros hemos tenido históricamente un vínculo afectivo con Nicaragua desde Rubén Darío. Pero por el amor de Dios, qué penosa es la tragedia de los nicaragüenses. Ojalá la comunidad internacional no permita esta burla. No estamos hablando de invasiones, pero no puede permitirse ese tipo de burla, de verdad. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de cine. Y no sé si el argumento introductorio es el sedimento para hablar de cine con Agustín Cortés en esta que es Tu Voz al Mediodía. Volvemos después de la pausa. Tu Voz al Mediodía. Somos tú.